La dictadura de Santa Anna. Bajo la luz de un callejón se escucha la voz de un anciano contando la historia de un hombre que luchó por su libertad. Hola, mi nombre es Antonio de Padua María Severiano López de Santa Anna. ¿Qué nombre? Bueno, mejor conocido como Santa Anna. Nací en 1791 en Jalapa, Veracruz. Fui militar y político mexicano. Antes de ser un dictador participé constantemente en la política. Tuve que intervenir en muchos golpes militares, luchas internas y tropiezos económicos que vivió México. Los liberales y los conservadores constantemente me buscaban para que me hiciera cargo de la presidencia del país. Durante estos años, México perdió gran parte de su territorio y padeció la intervención norteamericana y francesa. Mi dictadura inició el 20 de abril de 1853. Con mi regreso a México como presidente, ya que Valentín Gómez Farías no quiso el poder, y gracias a las peticiones de los conservadores, creando una nobleza únicamente por jefes militares, conservadores importantes y la iglesia, mi gobierno se convirtió en una dictadura. Como presidente suprimí los derechos y las libertades individuales, e impuse mi voluntad personal. Vendí a los Estados Unidos el territorio de la Mesilla, Texas. Pero esto con el fin de comprar la protección de los mismos. Cobré impuestos sobre coches, ventanas y perros, me reelegí 11 veces. En un inicio, fui partidario de la República, pero poco después comencé a interesarme por el conservadurismo y terminé con un gobierno centralista. Y, finalmente, hice que me llamaran Alteza Serenísima. Debo decir que extraño esos tiempos. Con todo eso, el descontento se generalizó y todo comenzó a salir mal. Más que gobernar, me dediqué a crear una especie de nobleza mexicana. Llena de lujos y grandeza, restablecí la Orden de Guadalupe y me otorgué el máximo rango. Instruí a mi legado en Francia para que contratara 3 regimientos de soldados suizos. Pues deseaba una guardia personal semejante a la del Papa. La guardia nunca llegó. Y dado a ello, mandé poner barbas postizas a los soldados más corpulentos. Pues tenía noticias de que el zar de Rusia estaba rodeado de militares barbones y, ¿por qué yo no? Tenía poder, dinero, lo tenía todo. ¿Por qué privarme de soldados poderosos? Lo siento. ¿En qué estábamos? Oh sí, ya recordé. Para inicio de 1854, mi gobierno había conseguido provocar el disgusto de las 3 principales ramas políticas del país. Los conservadores me repudiaban porque había provocado la antipatía del pueblo, lo cual hacía inminente una revuelta. Los moderados consideraban que afectaba demasiado los intereses de la clase emprendedora del país, como comerciantes e industriales. Y los liberales radicales estaban contra mí porque había atentado contra las libertades civiles y políticas. En ese mismo año, un antiguo insurgente llamado Juan Álvarez se levantó contra mí y proclamó el Plan de Ayutla. Este exigía que dejara el poder y que me convocara un nuevo congreso para elaborar una constitución. A este movimiento se le llamó la Revolución de Ayutla, la cual se extendió rápidamente. Salí de México y desaparecí del escenario político. Regresé después de la muerte de Benito Juárez, 1872, para morir en mi país, en 1876. Y con esto me despido. Pero cabe mencionar una cosa. Al menos goberné mejor que ese tal Peña Nieto. Pudieron elegir a alguien menos guapo o con más estudios. Si así hablan de mí. Y eso que estoy muerto. Cuando muera él, ¿cómo será? Lo bueno es que no estoy ahí para saberlo. Adiós. Nos vemos. Y disfruta las vacaciones. ¿Dónde están
El Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin a la guerra entre Estados Unidos y México. Fue firmado el 2 de febrero de 1848 y constituye el tratado más antiguo que todavía está en vigencia entre ambos países. Como resultado del tratado, Estados Unidos adquirió más de 1.200.000 kilómetros cuadrados de valioso territorio y surgió como potencia mundial a fines del siglo XIX. Perdónenme, pero me sorprendió la cantidad de territorio. Más allá de las ganancias y las pérdidas territoriales, el tratado reviste importancia en la conformación de la historia nacional e internacional de México y Estados Unidos. Durante la guerra entre Estados Unidos y México, los dirigentes estadounidenses adoptaron una actitud de superioridad moral en sus negociaciones del tratado. Vieron la incorporación forzosa de casi la mitad del territorio nacional de México como un acontecimiento predefinido por la providencia, que cumplía el destino manifiesto de difundir los beneficios de la democracia estadounidense a los pueblos inferiores del continente. En virtud de su victoria militar, Estados Unidos prácticamente dictó los términos del acuerdo. El tratado estableció un patrón de inequidad política y militar entre los dos países y, desde entonces, esta relación desigual ha acechado las relaciones entre Estados Unidos y México. En enero de 1848, las negociaciones comenzaron en serio. El gobierno mexicano, dirigido por el presidente mexicano interino Manuel de la Peña y Peña, pronto llegó a un acuerdo en cuanto a los problemas inmediatos. El límite sur de Texas sería el río Bravo, la cesión de Alta California incluiría el puerto de San Diego y México renunciaría al territorio comprendido entre Texas y California y el límite quedaría por trazar. Los comisionados de paz mexicanos Luis G. Cuevas, Bernardo Couto y Miguel Atristain dedicaron bastante tiempo a redactar varios borradores de los artículos 8 y 9 que trataban los problemas de los derechos de propiedad y la ciudadanía estadounidense para los ciudadanos mexicanos de las regiones recientemente cedidas. Los comisionados mexicanos lograron ampliar los textos de los dos artículos. Además introdujeron el artículo 11, que daba a Estados Unidos la responsabilidad de controlar las incursiones hostiles de los indios que se originaran del lado estadounidense de la frontera. El artículo 11 resultó ser un motivo de irritación entre las dos naciones y fue posteriormente anulado en el Tratado de Gadsden de 1854. Por iniciativa propia, Trist ofreció una indemnización de $15 millones porque consideraba que eso serviría para la aceptación del tratado entre quienes sentían que Estados Unidos ya había pagado suficiente en sangre y bienes. Después de llegar a un acuerdo en todos esos temas, Trist redactó un borrador del tratado en inglés y Cuevas lo tradujo al español, preservando los modismos y las ideas antes que el sentido literal. Finalmente, el 2 de febrero de 1848, los representantes mexicanos se reunieron con Trist en la villa de Guadalupe Hidalgo, al otro lado de la capilla de la Santa Patrona de México. Firmaron el tratado y luego celebraron juntos una misa en la basílica. Mexicanos no recibieron la plena ciudadanía estadounidense hasta la década de 1930. Los ex-ciudadanos mexicanos casi siempre fueron considerados extranjeros por los colonos estadounidenses que se habían mudado a los nuevos territorios. En la primera mitad del siglo después de la ratificación del Tratado de Guadalupe Hidalgo, cientos de entes legales, estatales, territoriales y federales produjeron un complejo tapiz de opiniones en conflicto y decisiones que tenían que ver con el significado del tratado. Los derechos de propiedad aparentemente garantizados en los artículos 8 y 9 del tratado, y en el Protocolo de Querétaro, no eran lo que parecían. En los tribunales estadounidenses, los derechos de propiedad de los ex-ciudadanos mexicanos de California, Nuevo México y Texas demostraron ser precarios. En una generación, los estadounidenses de origen mexicano se convirtieron en una minoría privada de derechos y golpeada por la pobreza. Y con esto vemos que cada vez más están las injusticias de los Estados Unidos hacia México. Entonces me despido y espero tengan un hermoso día. ¡Mua! Espero que nos veamos pronto. Adiós.